Bueno, estamos aquí reunidos, Jorge Cervilla, que es director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital de aquí de Granada, es también catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Granada, y yo, que soy Lala Bono, soy profesora del área de Ciudadanía y Ética y Bienestar Social de aquí, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Jorge y yo vamos a hacer un diálogo sobre cuáles algunos de los principales retos a los que se enfrenta la atención a la salud mental aquí en Andalucía. No vamos a hablar de todas las cosas importantes para la atención a la salud mental, pero sí de algunas cosas que a nosotros nos han parecido importantes. Vamos a intentar hablar de los recursos, ¿no?, de calidad y de cantidad de recursos. Vamos también a hablar un poco sobre el modelo, ¿no?, el modelo que sustenta y que orienta la atención de los servicios y de los profesionales. Y también vamos a intentar hablar un poco de las innovaciones, ¿no?, de las cosas que son importantes ahora mismo, ¿no? Si te parece, Jorge, empezamos con el tema de recursos, ¿no? Yo tengo la impresión de que desde el primer Plan Integral de Salud Mental, que supuso un incremento importante en el número de dispositivos, pero también de profesionales, como que después se ha parado mucho, ¿no?, por motivo de la crisis fundamentalmente. No sé cuál es tu impresión en relación a eso. Pues sí, vamos, aquí en Andalucía la verdad que hubo una gran, creo yo no estaba en Andalucía cuando el primer PISMA, pero bueno, estaba en el segundo y en el tercero. Y aquí yo creo que hubo una gran revolución positiva, ¿no?, que fue el tema de la reforma y tal. Y bueno, pues a colación de eso hubo grandes cambios muy necesarios, ¿no? Y bueno, que fueron una evolución, pues, de blanco a negro, ¿no?, o mejor dicho, negro a blanco, ¿no? Con la mala pata de que efectivamente, pues hace ya el segundo plan, creo que ya casi tocó la crisis y empezó a no poderse implementar, y bueno, pues no hubo una evolución adecuada, y ahora acaba de empezar el tercer plan, que ya en sí mismo es un poco más recortado, menos ambicioso, y es verdad que ha habido, vamos, que se hizo una gran transformación positiva, una apuesta importante, casi de liderazgo, ¿no?, a nivel español incluso, ¿no?, en aquella época, pero que nos hemos quedado un poco ahí, ¿no? Eso es la impresión general, ¿no? Y eso ha afectado a los recursos, evidentemente. Claro, de todos modos, la tasa, a pesar de esa apuesta importante en recursos, la tasa de profesionales por habitante tenemos de las más bajas de Europa, y comparativamente en España también nuestra tasa es bastante baja, aun a pesar del prestigio que tiene nuestro modelo de atención andaluz, ¿no?, a nivel español. Sí. Eso es una realidad, ¿no? Sí, si te pones a mirar las recomendaciones por ejemplo, de la OMS, ¿no?, del número de profesionales de salud mental por habitantes, pues estamos por encima de la media a nivel mundial, pero por debajo de la media en nuestro entorno europeo, ¿no? Y yo creo que efectivamente cuantitativamente faltan profesionales. Si bien es cierto que yo he trabajado, como hemos comentado antes, ¿no?, he estado 10 años en Inglaterra, 7 años en Cataluña, que son modelos distintos, ¿no?, y también públicos, ¿no? Y es cierto que hay más profesionales, pero también hay más servicios, ¿no? Creo que aquí hay dos problemas. Un problema de falta de profesionales relativo, ¿no?, y otro problema de replanteamiento de dónde hay que poner a los profesionales, porque está un poco rigidificado el esquema, ¿no? Yo creo que hacen falta más, y hace falta repensar también si no hay que abarcar cosas y a lo mejor quitar alguna cosa que sea menos efectiva, si es que no hay más recursos, ¿no? A mí otra cosa que me parece importante, hablando de comparativamente con otros modelos, es que nosotros a lo mejor la tasa que tenemos de psiquiatra o facultativo en relación a habitantes comparativamente no es tan baja, pero en cambio la tasa de otros profesionales sí que lo es, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, el número de personas que hacen una atención más comunitaria, más de calle, más de atención a las necesidades de las personas es mucho más alta que la que podamos tener. Sí, eso es cierto. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una, que aquí es muy barato tener psiquiatras.
comparativamente. Me refiero que, efectivamente. Entonces, pues, pones un psiquiatra que puede hacer un poco de todo, puede prescribir y tal. Y muchas veces los psiquiatras hacemos de todo, ¿no? Administrativo, a veces de psicólogo cuando no hay. Pero bueno, faltan psicólogos, sobre todo yo creo que los más deficitarios comparativamente es la psicología. Y luego falta, como he dicho antes, cuantitativamente falta gente en otras disciplinas, ¿no? Trabajo social, terapia ocupacional, inserción laboral, que aquí no hay, en fin, una serie de cosas que sí hay por ahí. Pero, vamos, yo por ejemplo, el último año que estuve en Inglaterra, que fue en el 2013, ellos van cambiando el sistema. Si no tienen más recursos, redistribuyen a la gente. Y aquí eso no se hace. Aquí se hizo una cosa en bloque hace un tiempo y de ahí no nos movemos. Yo creo que es un problema español en general. ¿No? Y hombre, por ejemplo, en fin, yo le conto a algunos compañeros la flexibilidad que hay, ¿no? En los equipos multidisciplinares comunitarios, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, que es el que yo conozco mejor, y dice, bueno, que esto aquí no se podría hacer, pero no se puede hacer porque no lo hemos planteado, claro. Pero se puede hacer porque yo lo he visto haciéndolo, ¿no? Y lo testan todo, dicen, bueno, esto vale la pena, esto no, mejor aquí, mejor allí, y eso lo van haciendo cada 2 o 3 años. En fin, lo que comentábamos también de que digamos, haya la tasa de clínicos psiquiatras sea mayor que el resto, también hace una orientación de la práctica y de la atención en el sentido de que las decisiones están muy centradas en el clínico, ¿no? Es clínico-céntrico el tema, ¿no? Cuando a lo mejor en otros entornos pues hace que haya unas decisiones más de equipo, ¿no? Y más centradas en la necesidad global de la persona y no solamente en el síntoma y en el diagnóstico, ¿no? Yo creo que eso es un tema de debate importante ahora en relación al modelo, ¿no? No sé qué opinión tienes tú, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo hay un debate llamativo en relación a la excesiva atención a lo clínico, a los síntomas y al diagnóstico, ¿no? Incluso hay un movimiento profesional, no solamente los usuarios y profesionales, y familias, quiero decir, sino que hay un movimiento profesional también en relación a repensar un poco qué supone todo esto para las personas y qué modelo de atención hay detrás, ¿no? No sé cómo tú lo ves eso. Bueno, lo veo así, como lo has planteado realmente. Yo creo que, que hay que pensarlo todo en una, patología, ¿no? Pero una situación clínico-vital, ¿no? Que tienen estas personas, ¿no? A las que atendemos, ¿no? Y que evidentemente no es solamente el prisma clínico. Para nada es único, ¿no? Si bien es cierto, y tengo que decir a favor, yo soy médico y trabajo en un modelo sanitario, ¿no? ¿Vale? Eso no es la excepción, eso es la norma en todo el mundo, ¿no? Los trastornos mentales se han considerado pues, un capítulo de las enfermedades que está en la CIE. Creo que eso no es anormal y todas las disciplinas pues un poco centran el foco en sistemas sanitarios, ¿no? Claro, da la casualidad de que esto no es cirugía, ni no hay paralelismos reales. Podría estar en otro entorno, podría estar en un entorno social. Me refiero que podría el liderazgo en la provisión de servicios. Yo que soy médico no lo vería raro que fuera en otro entorno, ¿no? Yo creo que eso lo veo así, ahí ¿no? Disentimos un poco, porque yo creo que el control de los síntomas en toda la atención a las enfermedades está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de la enfermedad mental muchas veces el fármaco limita la calidad de vida de las personas, y yo creo que por ahí, en torno a eso está el debate, ¿no? O sea que en el fondo de por qué esto está saliendo y está estando en los debates y en los foros profesionales fundamentalmente, y de usuarios y de familias y de gestores y de políticos, ¿no? Tiene que ver con la excesiva medicalización que existe de las personas con enfermedad mental, ¿no? Y yo creo que además eso tiene una segunda parte que también creo que es muy interesante que hablemos sobre los costes que tiene en el conjunto del presupuesto la excesiva medicalización, y si eso se podía invertir a lo mejor en profesionales en vez de en fármacos, ¿no? Sí, hombre, yo como te he comentado, yo soy partidario de testarlo todo, ¿no? La verdad que la medicalización, yo no sé si es excesiva o no lo sé, ¿no? Llevo 25 años
en equipos multidisciplinares. Al contrario que otras ramas de la medicina, la mía pues creo que es más holística que otras. Yo ahora he tenido un familiar ingresado en el hospital y bueno, pues ahí cada uno tiene una función, ¿no? Y las decisiones las toma habitualmente el médico, ¿no? En psiquiatría, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, no siempre es así, ¿no? Y tenemos, bueno, pues reuniones multidisciplinares, toma de decisiones conjuntas y tal. O sea, que somos bastante así. Pero el tema de la medicación en concreto, es verdad que es alucinante, ¿no? Que algunas veces, pues yo qué sé, incluso a nivel de primaria, ¿no? Pues llega cualquier persona, oye, que tengo un problema, estoy triste, que no sé qué, digo, no me cuente usted ni 10.000 palabras más, le vamos a poner un fármaco. Claro, que eso es muy cuestionable, no ya solo a nivel de salud mental, sino lo que creo que es más peligroso porque abarca mucho más que a nivel de población general, ¿no? Sí. De población general. Sí. Eso hay que pensarlo mucho, sobre todo porque determinadas medidas farmacológicas, independientemente de que sean caras encima, que pueden serlo, bueno, pues puede que no sirvan para mucho, porque en algunos ensayos clínicos, si tú miras depresiones leves, depresiones moderadas, las guías clínicas ya están recomendando, sobre todo en las leves, no tratar con medicación. Están recomendando tratar con psicoterapia. Con intervenciones más psicológicas o psicosociales. Eso no ha llegado a primaria, por ejemplo. Sí, además yo creo que ese tema es muy importante, no solamente por el incremento del gasto en fármacos, relacionados con trastornos de ansiedad y depresión, que es de un 10% en no sé cuántos años. El otro día me quedé impresionada con las cifras, ¿no? En Andalucía, pero también en España, ¿no? Pero en Andalucía sí. muy impactante el cambio, ¿no? No solamente por eso, sino también por lo que supone para la primaria en relación también a la coordinación con salud mental. O sea, la primaria no tiene capacidad para contener lo que le está llegando en términos de hacer terapias psicológicas y psicosociales, que sería lo adecuado, no solamente... O sea, el coste, yo a veces me planteo, digo, el coste sanitario que tiene el gasto en fármacos relacionados con la depresión, la ansiedad, los trastornos del ánimo, las dificultades de la vida cotidiana, si en lugar de gastarse en los fármacos, se gastaran en personas que hagan terapia, grupos terapéuticos psicosociales y sí, psicológicos. Para gran parte o sea, yo creo que ahí hay que distinguir entre pacientes, ¿no? La mayor parte de pacientes o de personas, ¿no? Porque pacientes de la visión médica, pero yo soy médico, ¿no? De personas que van al médico de cabecera, la mayor parte de ellas, probablemente la mayor parte de ellas, sería mejor hacer una psicoterapia. De hecho, eso es lo que se va demostrando. Por ejemplo, de nuevo, volviendo al ejemplo de Inglaterra, que esto ya se vio hace unos años, pues hubo una oleada de contratar psicólogos o psicoterapeutas en centros de primaria, ¿no? Y eso pues frenó los costes de fármacos, aumentó los costes de personal, pero bueno, se pensaba que en global pues, era una buena decisión, ¿no? Luego, como son tan, como digo, comprobadores de todo, al final se han dado cuenta de que esto es un poco paradójico, ¿no? De que se puede hacer con ordenadores, ¿no? Y entonces hicieron toda una red de comprobación de si se podía hacer psicoterapia cognitivo-conductual en concreto, que es lo que se ofrecía en primaria con ordenadores, y si eso era más coste efectivo que los psicólogos. Y claramente resulta que se puede hacer con ordenadores, yo no me explico cómo, pero esos son los ensayos clínicos que han hecho y eso ha acabado detrayendo algún recurso y haciéndolo a nivel de computador, ¿no? Pero bueno, ese es un tipo de pacientes que son los más abundantes, ¿no? De personas. Pero en pacientes con trastorno mental grave, yo creo que en general, ¿no? Yo hablo en general, en fin, el uso de medicinas, ¿no? En general, el trastorno mental grave sería muy cuestionable. De hecho, todos los que lo han testado así lo han demostrado, que no sea coste eficiente. Sí, pero si tú miras la disminución de camas conforme al aumento de la psicofarmacología antipsicótica, y es muy evidente, ¿no? Sí, pero el coste de los antipsicóticos es tremendo, ¿no? Incluso los reemplazos que ha habido en algunos... No, pero los costes de los antipsicóticos en relación al reemplazo de unos antipsicóticos por otros que tienen un altísimo coste... Sí, bueno, pero eso es otro tema. No, bueno. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que un sistema público de salud tiene que... Y nosotros tenemos recursos en Andalucía y muy buena gente mirando esto, aunque a veces no trasciende, ¿no?
Pero hay que mirar que efectivamente la coste-efectividad, ¿no?, a nivel económico, ¿no?, y a nivel de efectividad de los pacientes de los nuevos fármacos supuestamente mejores y tal, sea mejor. Obviamente, ¿no? en el control de los síntomas está claro, pero también cuando escuchas las experiencias de las personas en relación a lo que supone en sus vidas el consumo de antipsicóticos, también te hace pensar, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que estar en un debate permanente, ¿no? Sí. En relación a lo que supone para la vida de las personas, y que también las personas tienen derecho a decidir qué cantidad de antipsicóticos quieren tomar, ¿no?, o las dosis mínimas para que su vida sea buena y la de las personas de su entorno, y puedan vivir con cierta calidad de vida. Es cierto, ¿no? Que eso hay que monitorizarlo, mucho. Yo personalmente, que ya digo, llevo 25 años viendo pacientes todos los días y me acuerdo de cómo era el tema hace 25 años y de lo que me han contado los que eran más antiguos, ¿no? Yo creo que en trastorno mental grave los psicofármacos son lo que ha revolucionado, lo que ha permitido que sea comunitaria la psiquiatría de trastorno mental grave, ¿no? Eso es una creencia y es debatible. Y creo que en general los fármacos nuevos tienen menos problemas que los fármacos antiguos en general. No sé si eso justifica los grandes costes que llevan y en fin, eso hay que mirarlo. El poder muy bien, que ¿no? tiene todavía. Nosotros, mira, casualmente, un poco de propaganda de nuestra investigación, ¿no? Hay un trastorno mental grave, trastorno delirante, que se llama paranoia antes, que es una especie de esquizofrenia light que ocurre en gente más mayor, ¿vale?, no en gente tan joven, y nadie había testado lo que se hacía, ¿no? O sea, la gente ponía antipsicóticos y nadie lo había comprobado. Te hablo de que lo acabamos de publicar hace un mes y ese trastorno lleva 100 años sabiéndose que existe, y resulta que lo que hemos encontrado, en contra de lo que nosotros pensábamos quizá por la influencia de la literatura, es que son mejores los fármacos más antiguos que los fármacos más nuevos, ¿no?, que son mucho más baratos los más antiguos, ¿no? O sea, sí. Es una cosa, en un metaanálisis que acabamos de publicar en una revista de psicofarmacología importante, ¿no? O sea que bueno, que realmente eso hay que mirarlo mucho, hay muchas creencias sobre los beneficios y yo creo que está muy bien que traigamos que lo hablemos todos, ¿no? Sí, pero yo creo que lo más importante ahí es que haya suficiente capacidad de monitorización experta, es decir, de que un psiquiatra pues pueda ver lo suficientemente frecuentemente a los pacientes para lo que tú has dicho, ¿no? Que sea que o no tomen nada o tomen el mínimo posible, el mínimo, de medicación. el mínimo necesario para que su vida sea buena, ¿no? Y luego los síntomas cada vez son importantes, pero vamos, yo hice otro estudio, yo tengo muchos trabajos hechos, ¿no? Hice otro estudio de que lo menos importante son los síntomas a la hora de la recuperación de la persona. Teníamos un estudio que es el estudio de Eunomia, un estudio europeo sí, lo conozco, conocido sobre coerción y tal, y yo miré la parte farmacológica. Y resulta que en lo que estábamos obsesionados los psiquiatras, que eran los síntomas, ¿no? Positivos, negativos y tal y cual, resulta que 3 meses más tarde no influye en cómo está la persona, a nivel global, a nivel funcional. Y lo que influye es cómo estaba originalmente, pues a nivel de malestar general, de agitación, de funcionalidad, etcétera. O sea pues vamos a hablar de coerción, si te parece, ¿no?, que es otro tema que está muy en el debate ahora mismo, ¿no?, en la opinión pública. Yo creo que hay todos los temas que tienen que ver con actividades en contra de la voluntad de la persona, ¿no?, de la limitación de las libertades de la persona, es un tema que se está convirtiendo en un temazo, ¿no?, a nivel mundial, a nivel europeo, por supuesto, y yo creo que en España también, ¿no? Está habiendo muchos foros, muchas jornadas en las que se habla de coerción, en las que se habla expresamente de contención mecánica, ¿no?, esa medida que le resulta tan dura a la gente, ¿no?, y que le da tan mala prensa también, ¿no?, a la atención, yo creo, porque verdaderamente es una experiencia traumática para el paciente, ¿no? Y yo creo que esto es fruto un poco del fortalecimiento de los movimientos asociativos, ¿no?, en todo el mundo, de usuarios y de familiares, pero también de un desarrollo de una legislación mucho más garantista en derechos de las personas, ¿no?, de las personas con discapacidad en general y de las personas con trastorno mental en particular, ¿no? Y bueno, yo creo que Andalucía ha tomado iniciativa en este sentido, digo, por parte de la dirección del Plan Integral, ¿no?, en hacer
en comenzar a pensar en una estrategia, cómo intervenir para prevenir el uso de las contenciones mecánicas en particular, ¿no? Pero también eso está sustentado en un enfoque de la atención que sea mucho menos coercitivo, pues que son otras actividades, ¿no? De medicación involuntaria o ingreso involuntario o en una coerción más sutil, ¿no? De obligar a la persona a hacer actividades que no le apetecen, ya sean del tipo que sean, ¿no? Yo no sé qué opinión tienes tú de en qué medida, o sea, a mí los datos que se tienen sobre las contenciones mecánicas en Andalucía, ¿no? Y las diferencias que hay entre unas unidades y otras, cuando en principio, en términos de recursos, pues podrían ser bastante similares, pues dan lugar a pensar que esto tiene que ver con otros aspectos de la organización, de las unidades de hospitalización, del enfoque de los profesionales, el enfoque del servicio, de la formación que tienen los profesionales, ¿no? Del sustrato de valores en la atención, ¿no? Que tienen, ¿no? Los profesionales. No sé qué opinión tienes tú de todo esto, que además ahora... Bueno, has dirigido una unidad de hospitalización durante bastante tiempo y ahora eres el director de 2, ¿no? Sí, de hecho la que he dirigido afortunadamente la hemos cambiado de sitio. Aquí en Granada ahora hay un debate aunque esto, en fin, no es para Granada solo, ¿no? Pero hay un debate del tema de la fusión y tal, y sí. Casualmente salud mental se ha quedado y yo he contribuido con mi esfuerzo, no solamente yo, mucha gente, pero vamos, yo me he empeñado en que salud mental sí tenga dos espacios con 2 médicos de guardia específicos y con 2 sitios, ¿no? Bueno, la anterior dirección yo creo que también se peleó bastante por el tema, ¿no? La anterior dirección también, pero a la dirección que pusieron en medio... porque tú eras director de un yo estaba con la anterior dirección. Claro, tú eras coordinador de un dispositivo, eso, pero en medio pusieron ahí una serie de ideas que al final logramos imponerlas. Yo de todas maneras, el tema de la coerción, que también lo he trabajado incluso a nivel de investigación, y que, como he dicho antes, habiendo estado en varios sitios, varios modelos, efectivamente los modelos son muy importantes, y no me extraña que incluso en la misma Andalucía, que supuestamente el plan es el mismo, pues haya gran variabilidad, ¿no? Que eso puede tener que ver en parte con el case mix, ¿no? Pero también en parte con actitudes, y eso hay que bueno, vigilarlo, y creo que ahí el PISMA 3, que tiene un elemento importante de derechos humanos, pues efectivamente es avanzado. Yo creo que eso no en todas las partes de España se considera así. Tengo constancia de que no es así, o sea, yo creo que en ese sentido... Pero vamos, lo que hay que decir también en general, es un tema que da para debates, ¿no? Que da para películas, ¿no? Y la gente tiene una serie de ideas sobre esto, que bueno, que sí, que hay tema, ¿vale? Pero que el tema a lo mejor no es como salen las películas, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ver la realidad. Por ejemplo, yo voy a poner ejemplos claros para que alguien que vea esto, o nosotros aquí, lo comprendamos. Nosotros en nuestra unidad, yo me he formado en Inglaterra y allí está prohibido sujetar a nadie. La contención mecánica... Bueno, hay un resquicio en el que se puede, ¿no? No. Nunca. Bueno, no. Yo he estado allí 10 años. Está prohibido. Está prohibido en general. Bueno, puede que haya alguna excepción. Hay una excepción, bueno, sí, pero eso es que simbólico. Es simbólico. Sí. Sin embargo, los problemas son los mismos que aquí. Y estamos hablando, por ejemplo, pues de proteger al paciente, ¿no? Te pongo un ejemplo concreto. Un paciente que tenemos, que viene de vez en cuando y cuya trastorno mental pues le induce a que se golpea repetidamente fuerte la cabeza en la pared, ¿vale? Entonces, pues en esas situaciones, ¿qué es lo menos malo? ¿Dejar que se golpee la pared? Ni siquiera está haciendo daño a nadie, ¿no? Pero claro, tenemos que protegerle. Entonces, en ese tipo de situaciones hay que tomar alguna medida en contra de la voluntad del paciente. Yo lo veo de una manera distinta. Yo creo que esa persona, en ese momento de su trastorno, tiene alterada su capacidad de decisión. Está claro, porque eso no es normal y no es bueno para él, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí intervenimos simplemente pues transgrediendo su voluntad, evidentemente, pero, hombre, quieras que no, protegiendo, ¿no? Yo creo que es lo menos malo ahí. Sí, Jorge, pero perdona que te interrumpa. Cuando tú dices en Inglaterra está prácticamente prohibido o es residual, ¿te decir lo que se hace allí? Eso. A mí me parece bien como se hace en Inglaterra. Yo no sé lo que no se hace aquí. A ver. Pero en Inglaterra tienen una ley de salud mental. Sí. Que aquí no hay. Exactamente, que además la renovaron en 2005 y tiene una Mental Capacity Act, también una ley de capacidad mental. Y entonces, pues bueno, pues con esas dos leyes, que aquí no las tenemos, aquí estamos, que ese es otro tema. Aquí tenemos unas leyes que son las de enjuiciamiento, las de enjuiciamiento civil.
Sí, que es tremendo. Que es tremendo. Yo desde luego no comulgo con eso. Sí. Pero bueno, dentro de lo que hay, sí que es cierto que en Inglaterra, si alguien se pone agitado y tiene este tipo de conducta peligrosa, pues lo que se hace es que tenemos que echarnos encima 6 o 7 para contenerlo físicamente, y luego pues se le pone alguna inyección o se le calma, y aquí pues se puede hacer eso o se puede hacer una contención. Ambas cosas son traumáticas para el paciente, porque en realidad es un forcejeo con el paciente, ¿no? Pero la verdad que es bastante excepcional dentro de la multitud de acciones que hay, ¿no? De todas formas, yo conozco experiencias, porque este tema sí lo he estudiado un poquillo más, ¿no? Y hay algunas experiencias que ponen de manifiesto en del proyecto Beta, ¿no? que hicieron un pilotaje en muchísimos sitios en relación al uso de las técnicas de desescalada, ¿no? Y yo creo que existe poca formación de los profesionales totalmente en relación a eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay un margen de mejora importante, porque además cuando te lees los protocolos de desescalada no es tan complicado, lo que hay es que entrenarse en hacerlo, ¿no? Eso está claro. ¿no? Y yo creo que ahí hay una oportunidad de mejora importante, ¿no? Hay otros aspectos que también dice la literatura que son muy importantes, que tienen que ver con el ambiente terapéutico, ¿no? En general, con la organización de la unidad, con qué ocurre cuando la persona llega, cómo llega, qué ha pasado antes de que llegue. O sea, hay muchos factores y la verdad que hay que minimizar, hay que igualar la práctica, hay que protocolizarlo, que de hecho se está haciendo desde aquí, ¿no? Con vuestra dirección, pues un intento de minimización y homogenización, ¿no? Y racionalización de todo eso. Bueno, en coordinación con el plan integral, la iniciativa desde el plan integral, nosotros lo que hacemos es poner fuerza y medios, cabeza, ¿no? Para que se... Y la verdad que bueno, pues sí, eso hay que verlo, pero yo de todas maneras sí que tengo que romper una lanza a favor de los profesionales, que yo creo que se molestan mucho de que se les tilde como de, bueno, oye, que este es el malo que sujeta. En general eso no es así. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero es cierto que hay variabilidad y hay gente que tiene eso, porque no tiene formación en métodos alternativos, y que hay que trabajar eso y que hay que mejorarlo, ¿no? De todas maneras, lo que sí es cierto, y yo para mí es uno de los golpes más grandes cuando yo volví, yo soy español, evidentemente, me formé en Inglaterra, cuando volví a España, lo que sí es cierto es que el vacío legal, y esto yo lo he dicho en foros con jueces, con gente que hemos hablado, el vacío legal de desprotección que tiene el enfermo mental en España es tremendo, porque tienen mucha más protección como delincuente algunas veces. O sea, es que aquí te meten en un sitio involuntariamente y no puedes ni apelar. O sea, es una cosa, y eso es por cómo está hecha la ley. Y yo creo que hay un movimiento importante ahora también en torno a ese tema, porque con el tema, la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad tiene un artículo que verdaderamente pone en evidencia la desprotección que tú dices que hay en muchos países, y que hay que legislar y hay que hacer una... No, en España es que no hay nada. Que el paciente se pueda... Yo creo que ley de salud mental... Una indefensión total, absolutamente. Exactamente, ley de salud mental o relativa a este tipo de cosas la hay en toda Europa, pero no en España. Que no se hizo la particularidad, con lo cual, pues no sé. Yo desde luego no estoy de acuerdo, porque he visto cómo funciona a nivel de garantías para el paciente, para la familia, para la opinión del usuario, cómo funciona en otros sitios, y luego hay dobles chequeos, ¿no? Tanto médicos como no médicos, sociales, etcétera, por todos lados, antes de poder hacer una medida involuntaria, ¿no? Entonces yo creo que eso, como está inventado, si hace falta, pues oye, que lo miren y lo copien, porque ya se han molestado en inventarlo en algún sitio. Jorge, pues yo en nombre de la escuela te quiero dar las gracias, nada más que hemos tocado unos poquitos temas, pero yo creo que ha sido interesante este diálogo contigo, y que ya nos emplazaremos a tratar otros temas que se nos han quedado en el tintero. Nada, muchísimas gracias. A ti, a vosotros, gracias.